Me gustaría saber, ahora abordaremos más sobre esto, pero sí que me gustaría saber un poco de tu historia, porque hasta este momento la gente a lo mejor no conoce mucho de quién es Félix y por qué sabe tantas cosas, ¿no? Y cómo es posible que un ingeniero aerofísico, Bueno, aeroespacial, ¿cómo se le llama? aeroespacial, bueno, yo soy Aeroespacial. doctor en ingeniería electrónica, pero yo Ok. me he dedicado a la ingeniería aeroespacial los últimos 26 años. Imagínate, o sea, ¿cómo puede ser que una persona en una materia tan racional, ¿no? Esté tan apasionado por temas más metafísicos, más espirituales? Pues es una gran pregunta que me hacen muy a menudo, porque es normal, claro, que todo Sí, el mundo se claro. pregunta, ¿no? ¿Cómo has ido a parar a esos temas? Y ahí está la clave, porque en Ujú. realidad no es que haya ido a parar, ¿no? de un tema a otro, ¿no? Sino que han ido los dos de la mano desde el principio. Mi vida no ha sido una vida con punto de disrupción o un salto de conciencia, un gran evento que me cambió y me hizo buscar. No, ha sido muy lineal. Ok. Con 7 años yo me preguntaba quién soy. Esa experiencia la recuerdo perfectamente. Y además, tengo buena memoria para lo que me interesa. Fíjate que lo he contado muchas veces y cuando lo cuento seguro que nadie se lo cree, pero es la verdad. Yo recuerdo la primera imagen de mi padre, que aún mi padre vive, pero me acuerdo la primera imagen de cuando yo fui consciente de que tenía un padre. O sea, recuerdo cómo iba vestido, recuerdo su cara y recuerdo una sensación de decir, este personaje que aparece ahora de repente aquí en acción, ¿de dónde sale? ¿Y por qué me resulta tan familiar? Y no es raro, ¿eh? Porque los niños tienen conciencia primero de su madre, es normal, ¿no? El padre aparece más tarde, ¿no? La Claro, conciencia. claro. Pues yo le puedo dar fe de que es así, porque es que lo he vivido, de verdad. Y a mis padres les cuento cosas y tal que corresponden a mi primer año de vida, a mis primeros 2 años, y Que que han supuestamente alucinado. borramos esa información, claro. Pues ellos alucinan de que yo la tengo clarísima y a veces hago el ejercicio de recorrer toda mi vida hacia atrás hasta ese punto, un ejercicio muy interesante porque a veces esa inercia te intenta meter hacia atrás, que Claro. hubo antes de nacer, ¿no? Quizás. Entonces, bueno, yo siempre he sido muy de preguntarme cosas, recuerdo además todos los eventos tan antiguos, pues imagínate, me acuerdo con 7 años perfectamente preguntarme quién soy. Y tuve una experiencia que eso me marcó la vida. O sea, todo lo que he hecho después ha sido una nota al pie de esa experiencia. Era como decir, esta persona que veo ahí de carne y hueso en un espejo, eso no soy yo, eso es una parte de mí, pero yo no soy eso. Yo soy algo más, yo soy el que tiene eso. Yo te lo cuento ahora con mis Claro. palabras, yo ahí no sabía ni cómo explicarlo, pero yo sabía que había vivido algo y eso me marcó. Son esas experiencias que te marcan y que no sabes Que no explicar. tienen explicación, ¿no? Que a priori no sabes entender realmente. Increíble. Y eso me convirtió en un buscador desde los 7 años, vamos. Un buscador, claro, primero buscaba en la ciencia, todo me llevaba hacia la ciencia. Yo, como te contaba antes, yo con 10 añitos, yo con el Spectrum aquel y el Big 20 del Spectrum de las teclas de goma, hacía mis primeros videojuegos, aprendía a programar en ensamblador, le pedía a mis padres un libro de inteligencia artificial en el Corte Inglés, me acuerdo, en Valencia, para ese procesador. Y me decían, ¿pero tú dónde vas con eso? Tal. Y al final me lo regalaron y empecé a hacer mis primeros desarrollos. Con 12 años empecé a hacer mis primeras publicaciones sencillitas en revistas de informática, las de la época, ¿no? Y bueno, me diseñaba mis robots también, aunque no tenía piezas para construirlos, pero hacía diseños de robots. Y eso sí, yo también salía, me pasaba el día en la calle como se hacía en aquellos tiempos, jugando al fútbol y demás, no me perdía nada, ¿no? Ok, ok. Pero todo eso iba en paralelo. Y también me sentaba a veces, ¿por qué no? Encontraba algún momento para sentarme en algún sitio solo y visualizar. Era un ejercicio que me salía. Practicabas la visualización de manera natural desde Sí, pequeño. sí, y todo lo que visualizaba es real ahora, todo lo que visualizaba. Luego te puedo contar más experiencias, pero sí, ha sido así. Y después, bueno, pues fui llegando al mundo de la ciencia, la física, es que era algo, yo me acuerdo en el pueblo, subir a la montaña por la noche, que claro, por la noche en Teruel, ahí, en la provincia de Teruel, mirabas para arriba y tenías la Vía Láctea, vamos, era increíble, una vista preciosa, ver estrellas fugaces. Yo me hacía preguntas, ¿no?, sobre el universo. Y claro, empecé a entender que la física buscaba, o llevaba siglos buscando esas respuestas. Así que yo me interesé un montón por ese tema, ¿no? Y al final acabé estudiando ciencias físicas, no era raro. Pero claro, también esa creatividad ¿no?, con los ordenadores, de crear cosas, de bajar las cosas a tierra y tal, pues no es raro que acabara también con la ingeniería. Y todo se fue poniendo en su sitio. Ok. Todo fue apareciendo cuando tenía que aparecer y luego, mira, empezaron a aparecer oportunidades. Trabajé sobre el fenómeno del rayo, por ejemplo.
provocando descargas de millones de voltios y tal para estudiar rayos y mejorar para rayos. Trabajé en la calidad del agua y su monitorización y al final acabé en temas espaciales. Esa es la parte científica. Pero en paralelo con todo eso... Tu camino siempre ha estado unido, ¿no? Siempre he estado lo espiritual. Lo espiritual no pude dejar de buscar. También buscar en filosofías, porque yo veía que la ciencia no me daba respuestas a todo lo que yo quería. O sea, la ciencia te responde a todo lo que está en el plano material, pero lo que yo quería era ver más allá. Y la ciencia no iba más allá. Entonces cuando vi que la espiritualidad era un sendero que no podía dejar, igual que tampoco podía dejar el sendero de la ciencia. Así que los dos fueron de la mano. Nunca me he atado a ningún sendero. He querido estudiar todo lo que he podido para ver los puntos en común, para ver cómo encajan y sobre todo para cumplir la misión, ¿no? De no sé, saber más y más para que comunicar más y más y que otras personas sepan más y más, ¿no? Y un poquito ha sido así. Qué interesante. Yo creo que tú eres la mejor persona que me puede dar respuesta a esta pregunta, porque hoy en día, como escuchamos muchísimo sobre la física cuántica, ¿no? La física cuántica que parece algo, ¿no? Algo wow, y que tú como persona que no conoce nada de eso lo puedas entender, ¿no? Es como, ya te sientes empoderado de alguna manera, ¿no? Claro. Sin embargo, tú que conoces a ciencia cierta y has estudiado muchísimo al respecto, que hemos malentendido sobre lo que es la física cuántica y qué es realmente la física cuántica para que todos lo podamos entender. Bueno, yo empezaría primero porque la física cuántica es una rama de la física y por lo tanto estudia el mundo físico. Si no, no sería física. Claro. Entonces, la física cuántica estudia el mundo físico, pero desde una perspectiva particular. En lugar de estudiarlo desde el mundo de los objetos grandes, como ha hecho toda la física clásica, objetos macroscópicos, planetas, objetos, un gato, una montaña, pues no, estudia los objetos, o sea, estudia el mundo material a escala microscópica, a escala de partículas. Y lo hace en términos de materia y de energía. Y ahí se acaba la historia, que no es poco, que no es poco. Ahora, lo que no estudia la física cuántica es la mente, no estudia la consciencia, no estudia ningún fenómeno más allá de la materia, ni nada parecido. Eso no lo hace. Sí, todos conocemos, por ejemplo, esta interpretación de Copenhague, pues la más conocida, la que estudiamos en mi época, al menos en física cuántica se estudiaba esa, y tiene mucha razón de ser. ¿En qué consiste esta interpretación de Copenhague, para que todos lo entiendan? Bueno, para ponerlo muy sencillito, se basa sobre todo en el problema de la medida. O sea, de que cuando tú realizas una medida, una observación física, alteras lo que había ahí antes de medir. O sea, tú imagínate una piscina y tú metes el termómetro y te dice que hay 28 grados. Tú podrías jurar que justo antes de meter el termómetro ahí había 28 grados. Y que cuando lo saques también van a haber 28. Pero tú imagínate que si metieras el termómetro, podrías cambiar a lo mejor en 20 grados la temperatura para arriba, para abajo, o un número que no sabes cuánto. Entonces, cuando sacaras el termómetro, verías una lectura y dirías, sí, ahora, en el momento que saco el termómetro, hay tal medida. Pero como al medir he cambiado la temperatura a lo mejor 10 o 20 grados, cuando mida después me diré otra cosa, no sé lo que había antes. O sea, la física cuántica es como una caja cerrada donde no sabes lo que hay dentro. No sabes lo que había y no puedes predecir lo que habrá después. Solo puedes saber lo que hay ahora si abres la caja, a sabiendas de que por abrir la caja estás cambiando lo que había ahí justo antes de abrir. O sea, la física clásica tú pasas de un pasado conocido a un futuro que puedes predecir. Sabes dónde está la luna hoy, sabes perfectamente dónde estará mañana a tal hora. Unas fórmulas. En la física cuántica se pasa de un pasado desconocido a un futuro que no se puede predecir. Solo se puede conocer el ahora, pero sabiendo que por conocerlo cambias justo lo que había antes de conocerlo. O sea, te mueves en la incertidumbre. Por eso hay que definir funciones de probabilidad, hay que estudiar todo con probabilidades. Se aplica lo de la superposición, que está muy mal entendido. ¿Cómo es esto? Esto que la gente interpreta como que las partículas están en varios sitios a la vez. Pero es que esto no lo dice la física cuántica. No, la física cuántica lo que te dice es que antes de tomar una medida, tú no sabes lo que hay. Entonces, lo único que puedes hacer es estudiar el problema como una superposición de probabilidades. Hay tanta probabilidad de que la partícula esté aquí, tanta aquí, tanta aquí. Es un artilugio matemático. Se usa también para resolver circuitos eléctricos. Esto es matemática pura. Pero eso te permite caracterizar lo que hay antes de medir. Cuando tú mides, entonces sí que te encuentras a la partícula en un estado y ahí es donde se produce ese colapso de la función de onda y ahí ya no hay superposiciones ni hay nada. Eso es todo.
es un artilugio matemático. Las partículas no están en dos sitios a la vez. Además, piensa una cosa, también hay quien dice que el mundo cuántico no existe la causa y el efecto, pero eso tampoco tiene razón de ser. ¿Cómo no va a existir? Para empezar, las leyes herméticas ya de toda la vida te dicen como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? Si en el mundo de lo macroscópico hay causa y efecto, ¿cómo no va a haber también en el mundo microscópico? Y además te diré que la física cuántica tiene su propio principio de correspondencia, para que veas cómo todo se inspira, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si tú resuelves un mismo problema con ecuaciones cuánticas y lo resuelves también con ecuaciones clásicas, la solución converge, te da la misma. O sea que la física cuántica es algo súper robusto, súper exacto, ¿eh? Es la parte de la física que ha arrojado hasta la fecha los resultados más exactos y más precisos de toda la física en laboratorio. No hablamos de nada místico, de nada esotérico, hablamos de algo hipermedible, súper exacto, y el hecho de que haya que usar probabilidades, espacios de Hilbert, cosas muy complicadas, no quiere decir que eso abra la puerta al misterio, ni que estudie la consciencia, ni nada parecido. Luego, sobre la consciencia, hay quien se agarra, por ejemplo, a Bohm, un físico que trabajó también con Einstein, hacía conversaciones con Jiddu Krishnamurti entre un teósofo y un físico, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, pues él hablaba también, tenía otra interpretación que no era la de Copenhague. Él pensaba que detrás de todo lo que ves ahí en las partículas subyace una unidad. Que eso es un principio místico también de todos los tiempos. Decía que había una conciencia común o algo que hacía que todo eso que está ya atado en ese sustrato fuera se vea como lo ves. Pero eso no quiere decir que él dijera que la física demuestra la consciencia, etc. Así que el error principal que se comete, para ponerlo muy claro, observar en física no es pensar. Y es un error que se ha cometido y a partir de ahí vienen todos los demás errores. A ver, en cuanto tú confundes observar con pensar, ya has desmontado la física. Para la física, observar es tomar una medida. Tú una medida la tienes que tomar mirando, ¿verdad? Para mirar necesitas luz. Claro. Luz visible o luz invisible, una radiación electromagnética. ¿Qué pasa? Que cuando tú iluminas una partícula para observarla, esa onda interfiere con la partícula, porque la luz se comporta como onda y se comporta como partícula. Es como si chocaran dos cositas. Una empuja a la otra, la cambias de sitio, le cambias la velocidad. Por el acto de medir, físicamente, estás cambiando lo que había ahí. Le cambias la posición, le cambias la velocidad a una partícula, y eso es lo que dice la física cuántica. Pero entonces sí es correcto el concepto de que el observador modifica la realidad, pero no por el hecho de observar. Exacto, es correcto, solamente en el plano físico es correcto como medición física. Okay. Es decir, si tú observas físicamente una partícula, vas a modificar su posición y su velocidad por el hecho físico de observar, pero no por el hecho de que hay un observador o una consciencia que observa. Eso es cierto también, pero no en la física. Eso es cierto en la metafísica. Típico error, confundir física con metafísica. Perfecto. ¿Qué es la metafísica? Pues metafísica, fíjate, eso viene de Aristóteles. Él tenía sus libros de física y en su biblioteca tenía unas estanterías que estaban más allá de los de física, que eran los que tocaba todos estos temas más allá de la materia. Entonces se le llamaba metafísica, porque estaban más allá de la física. O sea, algo que la física no podía medir o explicar. Algo que está más allá del mundo natural, o sea, más de lo natural, que los filósofos más antiguos, presocráticos y tal, también trabajaban mucho con el mundo natural. Eran filósofos de la naturaleza, ¿no? La palabra físico vino más tarde, ¿no? Pero los físicos, su nacimiento está en eso, en los filósofos de la naturaleza. Y bueno, pues la metafísica es lo que está más allá de lo que puedes explicar físicamente. Por ejemplo, cuando se habla de la ley de la atracción, la ley de la atracción no es una ley física, es una ley metafísica. Opera en el plano etérico, en el plano mental también, claro, pero no en el plano físico. Así que todo el que te dice que por pensar tal, la ley de la atracción dice que estás modificando la materia, es mezclar un montón de cosas. Wow. Y desde la metafísica, entonces, ¿cómo interpretamos eso? O sea, el observador, desde la metafísica, sí puede modificar su realidad. No, el observador, como está haciendo el mago del tarot, con la mano arriba y la mano abajo, puede tomar la potencialidad infinita de los planos superiores y convertirla en manifestación finita, a través de una facultad que es la concentración. Cuando nosotros visualizamos, estamos usando la imaginación para crear una imagen mental, pero eso no es visualizar. Le añadimos concentración para sostenerla y entonces la cargamos de energía. Ahí hemos creado una forma mental, y la hemos creado en el plano mental.
Está hecho con sustancia mental, no con sustancia material. Eso solo existe en el plano mental. Claro. Ahí se cumple esto. Ahí, por el hecho de visualizar, estamos modificando la realidad del plano mental, no la realidad del plano físico. Pero ¿qué pasa? Que precisamente al hacer eso, al darle energía a esa forma mental, la estamos proyectando hacia la subconsciencia. Y la subconsciencia, que no es raro que se asocie con la luna y con la maternidad, es un campo fértil. Ahí todo lo que plantas se multiplica. Así que cuando tú pones una forma mental, esa forma mental va a atraer a otras formas similares y formar una macroforma cada vez más grande. Por eso se llama ley de la atracción. La ley de la atracción opera ahí, en el jardín de la subconsciencia. Lo similar atrae a lo similar, a nivel mental, a nivel de la subconsciencia. Okay. Y entonces esa forma ahora la tienes en el plano subconsciente, pero todavía no en el plano material. Claro. Para pasar al plano material necesitas tú pasar a la acción. Ahí es ahí donde todos, o la mayoría, falla, Claro. porque pensamos que vamos a empezar a manifestar cosas o atraer cosas simplemente por pensarlo. Exacto. Y otro error muy, muy grande. Primero, tienes que pensarlo, ¿no? Tienes que visualizar. Y eso implica imaginar y sostener, que eso es un esfuerzo, necesitas concentración. Pero es que no solamente tienes eso, es que la gente muchas veces piensa que visualizar significa yo visualizo algo y la ley de la atracción es una ley que va a hacer que eso aparezca en el mundo material, sin yo hacer nada. Y lo que atraemos nosotros no es un deseo hecho realidad. Eso no es lo que atraemos al manifestar. Al manifestar lo que atraemos es un camino para que nosotros podamos en el plano material construir con materia física lo que ya está construido con materia mental. O sea, lo que atraes es un camino, no atraes algo ya hecho realidad. Ese camino está marcado por señales, ¿no? Como en la autopista, ¿no? Que te marcan por dónde salir. Y esas señales las tienes que ver. Pueden ser sincronicidades, pueden venir en sueños, pueden venir en intuiciones, pueden venir en un momento así porque te nace. O sea, pero todo ese camino está marcado en tu subconsciente y esa información se baja a través de todo esto que acabas de comentar, intuiciones, sueños. Exacto. Tiene que ser así porque lo que ya está atado y unido ahí arriba está desatado en montones ahí abajo. Y nosotros tenemos que las piezas unirlas. El universo quiere ayudarte a que lo de arriba sea como lo de abajo. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Arriba todo está ya hecho realidad, todo está unido, pero aquí abajo está separado. Hay personas separadas, hay recursos separados, hay cosas que tienen todavía que ocurrir. Ahí no hay tiempo, ahí arriba todo ocurre ahora y ya es realidad. Aquí abajo hay tiempo lineal. Tenemos que mirar el reloj, la agenda, etcétera. Entonces las señales son la forma en la que el universo te intenta comunicar el camino a seguir para que unas todas esas piezas. Y tendrás que pasar a la acción. Así que al final hay tres funciones básicas: pensamiento, voluntad y acción. Los antiguos, el pensamiento lo asociaban al espíritu y a la cabeza, la voluntad al corazón y la acción al abdomen. Hay chakras en cada sitio. Claro, y ahí está el origen de los chakras. Los chakras están vinculados, son centros de energía, ¿no? Nosotros tenemos diferentes niveles, no somos un ser únicamente físico, sino que tenemos varios cuerpos, ¿no? Que se interpenetran en diferentes niveles, más o menos sutiles. Cuando, por ejemplo, vas a un árbol de la vida o vas a cualquier cosmogonía, por ejemplo el de la Cábala, siempre vas a ver niveles. Sí. La realidad tiene niveles que van desde lo material, que es el nivel más bajo, hacia lo espiritual, que es el nivel más alto. Cuanto más bajo es el nivel, más cantidad de entidades hay y más simples. ¿Qué es entidades? ¿A qué te refieres con entidades? Por ejemplo, vas descendiendo en el mundo de la materia y llegas a una entidad que es el átomo, por ejemplo. Lo divides en partículas subatómicas, hay muchísimas. Pero conforme vas subiendo en nivel de consciencia, hay menos entidades y son más complejas. Por ejemplo, el mundo vegetal. Hay menos vegetales que átomos. Y son más complejos, están compuestos de muchos átomos. Bueno, pasas por la célula vegetal, luego pasas por las plantas, etcétera. Vete a los animales, hay menos animales que plantas, pero son más complejos y tienen un nivel mayor de conciencia, ¿no? Luego vete al ser humano, hay menos humanos que animales. Entonces ahí cabría una pregunta, ¿verdad? ¿Todo se acaba en el ser humano? ¿O no habrá otras entidades más complejas que nosotros, que igual que nosotros tenemos que ayudar a los animales a evolucionar, nos tienen que ayudar a nosotros? Eso lo dejo abierto. Fascinante. Esto se lo han preguntado muchas personas, por eso se habla de las jerarquías espirituales, de los maestros, en muy diferentes tradiciones. Agarra un libro de Blavatsky, por ejemplo, de teosofía, bueno, de hinduismo, dentro del budismo esotérico, y verás cómo se habla de los maestros. O sea que esto sí existe, o sea, no sé si decirlo existe, pero sí se puede entender desde estas posturas que exista el concepto de maestros, de guías.
Sí, sí, desde luego. Pero, ¿qué son realmente ellos? Nosotros somos seres expresándonos en el nivel de la autoconsciencia. Los maestros serían seres que se expresan en un nivel de la supraconsciencia. Okay. Nuestro suelo está en el mundo físico. El suelo de un maestro no está en el mundo físico, está en un mundo más allá de lo físico. ¿Qué es la supraconsciencia? Pues la supraconsciencia es un nivel de conciencia superior a la autoconsciencia. Es decir, nosotros creemos que pensamos, pero en realidad el pensamiento se origina en el nivel de la supraconsciencia. Nosotros de lo único que somos dueños es de la voluntad. Para la espiritualidad, el ser humano no es dueño del pensamiento. El pensamiento le llega, pero no lo crea el ser humano. Cuando tú usas la memoria, usas la imaginación, usas la razón, dices estoy pensando. Es legítimo. ¿Vale? Para un neurocientífico a lo mejor eso es lo más legítimo. Pero yo no estoy hablando de neurociencia, estoy hablando más allá. En la espiritualidad, pensar no es eso. Eso es usar facultades subjetivas que tenemos todos y se alimentan de la subconsciencia, la facultad de memorizar, de traer ahora lo que pasó en el pasado, la facultad de imaginar, la facultad de razonar. Pero si tú te pones en un estado meditativo, vuelvo a lo de antes, todo eso desaparece y solo queda el ahora. Y resulta que sí que aparecen pensamientos, fíjate, te llegan cosas, te llegan imágenes, te llegan símbolos. Entonces, eso es el pensamiento. Y tú no lo estás pensando, tú estás siendo pensado por esos pensamientos. Entonces, luego viene la cuestión, ¿qué hacemos con esos pensamientos? Cuando a ti te llega algo, tú lo que sí que eres, lo que puedes controlar no es lo que te ha llegado, porque ya te ha llegado, no lo has decidido tú. Pero lo que sí que tienes control total es de qué vas a hacer con eso. Tienes libre albedrío. Puedes decidir si hago esto, si hago lo otro, o si me quedo parado. De eso sí que somos dueños. Porque precisamente ahí te iba a preguntar dónde está nuestro libre albedrío si ya tenemos una información que nos llega, que la recibimos, que no la controlamos. Mira, sobre el libre albedrío hay muchos puntos de vista, todos son todos respetables. Cada cual tiene que hacerse la pregunta y tiene que llegar a sus conclusiones. Hay quienes dicen que en realidad no tenemos libre albedrío, que todo está escrito de antemano. Yo no soy de esa opinión, ¿no? Para mí el libre albedrío es una evidencia total, no es una evidencia científica, porque la propia ciencia también tiene sus vertientes sobre el libre albedrío y algunos te dirán una cosa, otros te pueden decir otra, y todos tienen su razón, todos tienen su parte de razón. Pero si una persona ha meditado y ha llegado a un verdadero estado meditativo, cuando tú te pasas la vida meditando y has llegado a tener experiencias interiores, cuando todo desaparece, cuando todo lo que se piensa desaparece, cuando todo lo que se recuerda desaparece, cuando todo lo que se imagina desaparece y solo queda el instante presente, tú te das cuenta de que ahí eres algo con la capacidad de decidir. Y nadie te lo va a demostrar físicamente ni en el cerebro, ni de ninguna manera. Eso solo se puede vivir por experiencia directa. Ese es el mundo de la espiritualidad. Pero mi mensaje de verdad principal es que irse a los extremos es mala idea. Si de verdad quieres tener una visión más grande de cada día que vives, no lo vivas solo pensando en la parte física de todo esto, ni tampoco lo vivas pensando solo en la parte espiritual. Integra las dos. Entonces verás una realidad mayor. Yo, si me permites una analogía, la uso muchas veces, es, imagínate un edificio de 30 plantas, el suelo, y por el suelo va un señor ahí andando que no cree en lo vertical. Para él lo vertical no existe, para él solo existe lo que hay horizontal. Y luego hay otro señor que sube al piso 20 o al piso 30 y se asoma a la ventana. Ese señor mira para arriba y ve pasar un avión. Y ve que el avión proyecta una sombra sobre el suelo. El señor que está en el suelo, que solo cree en lo horizontal, va a decir, mira, es un avión, pero para él un avión es la sombra solamente. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia te explica como nada puede explicarlo con el rigor máximo, te explica la sombra de una realidad. Te explica el mundo de los efectos. Pero ese señor que está en el piso 20 puede ver el mundo de las causas. Porque sabe que lo que está viendo ese señor de abajo es la sombra de algo que sí que él puede ver, que es un avión. Él mira y ve un avión, ve la sombra. Él no desprecia la sombra, tampoco desprecia el avión. Sabe que las dos cosas forman parte de una misma realidad. Y ese señor no desprecia el mundo material. A veces baja a la planta baja y se pasea por ahí. Pero cuando se pasea en contacto con el suelo, sabe que lo del suelo es una parte, pero que hay otra parte más, que se puede subir. Y cuando está arriba, mira hacia abajo también y tiene en cuenta el plano material. O sea que integrar la ciencia y la metafísica, o lo que va más allá de la ciencia, tiene mucho sentido. Porque si te quedas solo en lo científico, te vas a quedar solamente en la sombra de un árbol o en la sombra de ese avión.
Te vas a quedar en el mundo de las apariencias, pero te vas a perder el mundo de los significados. Como una flor. Tú ves una flor en una maceta y dices, mira qué flor, pero esa flor solo es un 10% o menos de la realidad. Lo que hace que esa flor exista está debajo de tierra. Y eso nos olvidamos. Tú reduces la flor solamente a lo que sale por encima de la superficie y, sin embargo, lo que le da toda la existencia y la parte más grande está bajo tierra, ¿verdad? ¿No es mejor integrar las dos cosas, tener una visión más completa de la realidad? Pero claro, cuando tú miras el mundo físico tienes que aplicar la ciencia y tienes que hacerlo con rigor. Claro. Y ese rigor te obliga a olvidarte de la parte espiritual. Y cuando haces espiritualidad, también tienes que saber que estás en otro plano. Son dos planos complementarios, se complementan perfectamente, son dos partes de lo mismo, pero cada uno tiene su método. Y la espiritualidad tiene un método científico también, ¿eh? ¿Sí? Sí, que lo tiene. ¿Cómo lo puedes justificar? Los sabios de todos los tiempos nos lo han enseñado. Solamente hay una excepción. En la espiritualidad hay muchos caminos que llevan a lo mismo, muchos senderos de muchos tipos. Místico, esotérico, teosófico, filosófico. Pero luego está el religioso. El religioso se basa en dogmas que tienes que creer y no puedes cuestionar. Ahí, evidentemente, no puedes aplicar ningún método científico. Pero eso solo es una pequeña parte del resto de vías que han existido. Teosofía, vías iluministas, vías iniciáticas, esotéricas, místicas, filosóficas. Todo ese tipo de vías, los sabios del pasado nos han enseñado a que hay que cuestionárselo todo. No te creas nada porque te lo diga un gurú. No te lo creas. Tienes que vivir tu experiencia interior. Abrir la puerta a que las cosas pueden ser ciertas, que las han vivido muchas personas antes que nosotros. Abres la puerta y consideras esas verdades. Las sometes a tu juicio interior, a tu experiencia. Las sometes a tus argumentos interiores y decides si me convence, si no me convence, si me llevo parte y lo hago mío, si lo dejo por completo. Pero todo eso es verdad, es tu verdad. Es que el trabajo interior solo puede funcionar por tu verdad, al principio. Pero esa tu verdad, que funciona así cuando estás en el plano subjetivo, llegará un día a ser la verdad, porque todos los senderos te conducen hacia un mismo punto, hacia esa cima de la montaña que es la verdad. O sea que sí, tú empezarás con tu verdad, porque cada sendero tiene su modelo, tiene su lenguaje, tiene su forma de trabajar, pero son recorridos que van por una montaña, cada uno por una ladera distinta, pero conducen a la misma cima. Por eso el árbol de la vida, por ejemplo, acaba en ese Keter. Bueno, luego hay más cosas encima, ¿vale? Pero todo converge a lo mismo, ¿no? A lo mismo, a llegar al punto central de la unión del todo, ¿no? Entonces, lo de confundir, ¿sabes? Ponerte en la cima de la montaña y bajar abajo es muy bueno, saber moverte en ese edificio, ¿no? Entre el piso 30 y el piso de abajo. Sí. Por ejemplo, la neurociencia nos enseña un montón de cosas apasionantes y que son muy necesarias y que además ayudan. Y luego se le da un componente psicológico que también ayuda a tener una mejor vida. Pero eso explica ese mundo de la sombra, ese mundo de los efectos. Explica, por ejemplo, la felicidad en el cerebro. Pero la felicidad no es una actividad cerebral. La felicidad vista en el cerebro como descargas eléctricas, como determinadas activaciones, como segregaciones de hormonas. Claro, hormonas. ¿Vale? Pues todo eso es el efecto. Todo eso es la sombra del avión. Pero no te dejes el avión. Quiero decir, yo he oído a montones de expertos en neurociencia de renombre que me han dado... Yo he aprendido muchísimo y verdaderamente es todo importantísimo. Pero cuando se llega siempre a cómo poner eso en marcha, todos van siempre a lo mismo. Caminos ancestrales basados en la respiración, basados en la meditación, etcétera, porque no puede ser de otra manera, ¿sabes? La neurociencia funciona en ese piso de abajo, pero cuando tienes que encontrar la solución para poner eso en marcha, tienes que irte al piso 10, al piso 20, al piso 30. Hay que integrar las dos cosas, es necesario. O sea, ¿acaso yo te digo, por ejemplo, mueve un brazo 15 grados y lo puedes mover, más o menos 15 grados, pero si yo te dijera segrega no sé cuántos miligramos de dopamina, eso nadie sabe hacerlo. Ahora, tú sabes que si entras en un estado meditativo o si tienes determinadas actitudes, etcétera, se segregan. Ciertos estímulos, empiezas a segregar. Pero la segregación es el efecto, no es la causa. A eso es lo que yo quiero llegar. El mundo de la planta baja es el mundo de los efectos. Pero el mundo de las causas, que es donde está la solución a todo lo que preocupa en el mundo de los efectos, está en los pisos de arriba. Hay que coger el ascensor. Wow. Es que es así.